Muy buenas noches, que Dios te bendiga una vez más desde aquí tu programa El Hombre y la Biblia. El Hombre y la Biblia es un programa de Dios para bendecir tu familia, bendecir tu casa y bendecir todo tu entorno. Que Dios te bendiga más y más. Hoy tu programa El Hombre y la Biblia comienza con la serie titulada La Resurrección y sus dos presupuestos. La resurrección tiene dos presupuestos, uno para salvación y otro para condenación. El presupuesto de salvación lo podrá hallar en el texto bíblico de Gálatas capítulo 5 verso 16 y junto a él también podrá hallar el presupuesto de condenación. El presupuesto de salvación está contemplado en lo que se llama el fruto del Espíritu Santo. El presupuesto para la condenación se contempla con los frutos de la carne, o sea, la resurrección y sus dos presupuestos. Uno para condenación son los frutos de la carne y otro para salvación, el fruto del Espíritu Santo. Pero antes de iniciar esta serie titulada Los dos presupuestos, quiero decirte que la Biblia desde el principio establece que el único que tiene la verdad absoluta es Dios. Todo ser humano tiene una verdad, pero es relativa. Asimismo Satanás no tiene verdad absoluta. Todo lo de Satanás que aparenta ser verdad o es mentira o es una verdad relativa. Cuando Dios pensó en crear al hombre, primero interpretó toda la necesidad del hombre y luego que Dios interpretó todas las necesidades del hombre, entonces le proveyó todo lo que el hombre necesitaba y aparte de que le proveyó, Dios le enseñó al hombre a gobernar todas las cosas que Dios había creado. De manera que el hombre estaba en las manos de Dios, según la Biblia, y este primer hombre fue Adán. Adán no tuvo que hacer nada para que Dios creara todas las cosas, porque Adán ni siquiera existía. Dios creó todas las cosas y le enseñó cómo gobernarla a este primer hombre llamado Adán. Pero ¿qué pasó? Este Adán recibió una esposa luego de parte de Dios que se llamó Eva. Eva conocía el concepto de Dios sobre el fruto de aquel árbol. Dios le dijo a Adán, también a Eva, que no podían comer del fruto de aquel árbol, porque el día que lo comieran ciertamente morirían. Pero la Biblia enseña que Eva rechazó el concepto de Dios sobre aquella fruta. Que Eva no solamente rechazó el concepto de Dios, sino que acogió aquella gran calumnia que inventó Satanás. Primero, Eva rechaza el concepto de Dios. El concepto de Dios sobre aquella fruta era que no debían de comer. Mas Eva rechazó el concepto de Dios. Rechazó el concepto de Dios y aceptó el concepto que tenía Satanás sobre aquella fruta. Y podrá ver que la verdad de Satanás aquí es relativa cuando dice con que Dios os ha dicho que de todo árbol del huerto no comáis. Ahí se ve que es una verdad relativa porque era de un árbol, no de todo. Es decir, de todo es una verdad relativa, no es absoluta. Más luego Eva le dice, no, de todo árbol del huerto podemos comer menos de este árbol que está en el medio de Dios del huerto. Más Satanás
continuó con la mentira y ahí entonces Satanás inventó una mentira diciéndoles no morirán. Esa es una mentira porque se puede comprobar después que todo el mundo muere. Satanás es el padre de mentira, es el primer mentiroso. Tengan cuidado con hablar mentira porque Satanás es el padre de mentira. Entonces Dios, observando todo esto, hizo mantenerse mientras Eva conversaba con Satanás a distancia. Luego viene Adán, que también rechaza el concepto de Dios sobre aquella fruta, que el consumo de aquella fruta, y no solamente rechaza el concepto de Dios, sino que Adán recibe y acepta el concepto ya de Eva sobre aquella fruta y también consumió la fruta. Evidentemente ahí comenzamos con lo que es la verdad relativa con Adán y Eva, más la verdad de Dios es absoluta, porque Dios le dijo no coman del fruto de ese árbol. Y entonces vemos la consecuencia, porque la verdad de Dios es absoluta, todo ser humano muere. Entonces, en cuanto a Eva y Adán, las palabras que expresaron fueron palabras relativas, no fueron palabras absolutas, porque ya Dios le había dicho que no comieran del fruto de ese árbol. Pues de manera absoluta no quisieron aceptar el concepto de Dios sobre aquella fruta. Dios se le dijo no coman, pero ellos rechazaron el concepto de Dios y aceptaron el concepto de Satanás cuando le dijo que comieran aquella fruta. Entonces, cuando Dios va a juzgarlo, observe que la palabra que expresa Eva es relativa, porque ella dice, la serpiente me engañó. Pero ya no es un tal engaño absoluto, sino que es relativo, porque ya Dios se le había dicho que no comieran del fruto de aquel árbol. Lo que pasa es que ella rechazó el concepto de Dios. Eva rechazó el concepto que Dios tenía sobre aquella fruta de aquel árbol. Así también Adán vino con una respuesta relativa. La mujer que tú me diste, esta no era la excusa porque no es una verdad absoluta, ya que él podía defender el concepto de Dios y decir, no, pero el concepto de Dios es que no comamos de esa fruta, y podía frenarse él. Pero porque él había rechazado el concepto de Dios, entonces aceptó el concepto de Eva de que podían comer de aquella fruta. Ahí usted podrá comprobar que el único que tiene la verdad absoluta es Dios. Por eso toda verdad del hombre y de Satanás es relativa. Satanás vino con una palabra relativa, con que de todo árbol del huerto no comáis. Es totalmente una palabra relativa. Así el hombre siempre va a tener una verdad relativa, no va a tener una verdad absoluta. Entonces en esa verdad relativa estamos todos hasta el día de hoy. El único que tiene la verdad absoluta es Jesús. Por eso Jesús dice en San Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El único que tiene la verdad absoluta es Jesús. Después, todo ser humano, su verdad es relativa. Entonces, aquí podemos evidenciar de que Dios hizo al hombre libre. Dios hizo al hombre libre, y Dios se lo comprobó ahí a toda la humanidad de que Él hizo libre al hombre, porque usted observa, Dios nunca le limitó, Dios nunca le obstaculizó, sino que aún sabiendo que Adán y Eva habían rechazado el concepto de que no debían de comer de aquel árbol, Dios nunca lo interrumpió, porque Dios hizo al hombre libre. La evidencia es que usted piensa diferente a mí, y por usted pensar diferente a mí, entonces ya usted entiende que somos personas diferentes. No estamos bajo una sola línea de pensamiento, sino que usted tiene la libertad
de pensar como usted quiera. Eva y Adán es la primera pareja en la tierra y con ella se comprueba que cada persona tiene libertad, que no existe la creencia de que somos esclavos de alguna línea de pensamiento. Dios permitió todo esto para que usted hoy pueda comprender de que usted es libre. Usted es libre para construir su propio concepto. Usted es libre para adherirse al concepto de Dios. Usted es libre para rechazar el concepto de Satanás. Usted es libre para aceptar el concepto de Satanás. O sea, usted es libre para tomar las decisiones que usted considere. Dios quiere que usted se sujete al concepto de él, porque la resurrección es real. Y por eso son dos presupuestos, uno para salvación y otro para condenación. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Una vez más le decimos bienvenido a esta serie titulada Los dos presupuestos, o sea, la resurrección con sus dos presupuestos, uno para salvación y otro para condenación. En el tema anterior hablamos del pragmatismo. El pragmatismo es yo no tengo necesidad con relación al pragmatismo de guiarme o dejarme guiar de William James, tampoco de Polibio, quien lo desarrolló en Roma 200 años. Polibio nació 208 años antes de Cristo. Yo no tengo la necesidad de adherirme a ellos para hablar del pragmatismo, porque la misma Biblia enseña cómo usar el pragmatismo y da mejores herramientas. La Biblia da mejores herramientas. ¿Por qué la Biblia le da mejores herramientas? Porque primero interpreta las necesidades del hombre Dios. Interpreta las necesidades del hombre y luego le provee para sus necesidades. Antes que el hombre existiese, Dios tomó en cuenta todas las necesidades del hombre, interpretándolas y proveyendo para la misma. Luego Dios enseñó al hombre a usar todas las cosas que estaban contempladas en la creación. Entonces, el pragmatismo, aunque William James lo haya desarrollado y otros más, pero no tomó en cuenta la enseñanza de él, sino la enseñanza de los escritores bíblicos. Vemos que Moisés interpretaba la ley, y para interpretar la ley se necesita el pragmatismo, como lo interpretaba Moisés. Pero antes que todo esto interpretó usando el pragmatismo Abel. Abel interpretó la resurrección y por eso Abel sacrificaba animales. Noé interpretó la resurrección y por eso Noé sacrificaba animales. Abraham interpretó la resurrección y por eso Abraham sacrificaba animales. O sea, para interpretar el pragmatismo, para interpretar con el pragmatismo, él mismo provee diferentes herramientas. Una de ellas se llama, conforme a la Biblia, el contexto. El contexto no es más que mantenerse en el tema del que se está hablando. Pero para hallar el tema del que se está hablando, usted debe de observar que en un solo versículo aparecen diferentes contextos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, verso 15, ahí te podrá ver dos contextos diferentes. Un contexto donde Jesús desbarata las obras de Satanás. En Génesis 3:15 Jesús desbarata las obras de Satanás. Y Satanás, ahí mismo vemos ahí hay dos contextos. Y
Satanás trae lo que es la muerte. Satanás trae la muerte a la humanidad, pero Jesús desbarata esa obra. Entonces, en Génesis 3:15 usted va a hallar dos contextos diferentes. Uno es la muerte que trae Satanás y otro es la resurrección. Satanás trae la muerte, Génesis 3:15, pero Jesús, desbaratando la obra de Satanás en el mismo Génesis 3:15, trae la resurrección con sus dos presupuestos, uno para salvación y otro para condenación, Génesis 3:15. Entonces Jesús recibe en Génesis capítulo 3, verso 15, el nombre de simiente. También más adelante vemos que Abraham hace una interpretación de lo que es la resurrección con el sacrificio de animales. Allí vemos en Génesis 22, 17, algo que podemos decir que, que tiene un contexto diferente a Génesis 22, 18. Génesis 22, 17, Dios le dice a Abraham que va a tener descendencia. Descendencia en Jacob. Usted sabe que Jacob tuvo 12 hijos y tuvieron en Egipto 430 años como esclavos, pero salen de ahí, ya son una gran nación. Pero aparte de ese texto en Génesis 22, 17, entonces vemos que en Génesis 22, 18 hay un contexto diferente. El contexto que se encuentra en Génesis 22, 18 es que Jesucristo va a salvar a toda la humanidad. Observe bien, a toda la humanidad, en tu simiente serán benditas todas. Dice Génesis 22, 18. Cuando dice toda, entonces aquí lo está incluyendo a usted y a mí, todo. Pero ¿qué acontece? Que también en lo que se llama Gálatas capítulo 3, verso 16, se establecen dos contextos diferentes. Un contexto es la ley, pero otro contexto es la resurrección. Y la ley no es más como aquella madera que se pone para vaciar un plato. Usted pone madera, se encofra y luego es que va a vaciar el concreto. Necesita poner la madera para vaciar el concreto. Así es la ley. La ley es la que se coloca y la ley tiene diferentes herramientas. Así se necesitan diferentes herramientas para usted colocar la madera. Necesita clavo, necesita martillo, necesita serrucho, necesita otras herramientas más como hilo, nivel, para poder poner la madera que es donde vas a descansar el plato, donde se va a echar el plato. Esta es la ley, es parte del presupuesto de la resurrección. Génesis capítulo 22, 18, entonces Pablo lo interpreta en el libro de Gálatas capítulo 3, verso 16. Le está diciendo Pablo, miren, la ley es para ayudar a la promesa. Por eso dice Pablo, y la ley ha sido vuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Cuando usted saca esa madera que del plato, pero ya usted no va a estar pensando en que esa madera usted la va a dejar ahí, sino que la va a sacar de allí. Entonces, son contextos diferentes. Un contexto no tiene que ver con el otro contexto. Hoy estamos sencillamente dando una pincelada a esta serie titulada, como usted ya la conoce, La Resurrección, con sus dos presupuestos, ¿no? Para salvación, y otro presupuesto es para condenación. Vuelvo y le digo, el pragmatismo yo no lo tomo de William James, no lo tomo de ninguna otra persona, sino de la propia Biblia, que comienza primero Dios
Dios enseñándole al hombre que el único que tiene la verdad absoluta es Él. Y Dios lo va comprobando a las personas. ¿Cuál fue la verdad relativa de Satanás? Dijo, de todo árbol de huerto no comáis, cuando ya sabía él que era de uno. Entonces la verdad relativa de Eva es que la serpiente le engañó. Es relativa porque ya Eva sabía que no debía de comer del fruto de aquel árbol. Luego Adán viene con una respuesta relativa cuando dice, la mujer que tú me diste, pero ya Dios le había dicho a Adán que no comiera del fruto de ese árbol. De modo que tanto Eva como Adán despreciaron, rechazaron el concepto de Dios, que ya Dios se lo había expresado. Dios se lo había expresado que del fruto de aquel árbol no podían comer. Y lo hicieron porque rechazaron el concepto de Dios. Que Dios te bendiga más. Luego continuaremos con esta serie titulada La resurrección y sus dos presupuestos. Esta noche se despide de ti, tu hermano y amigo Salomón Mancel Paulín. Recuerda bien, simplemente siervo de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Continuaremos luego con esta serie titulada La resurrección y sus dos presupuestos.